nos acercamos al mundo de la poesía. Y lo hacemos a través de un autor que hace su primera incursión en el género. Y lo hace de una manera, pues, casi sin proponérselo. Lo hace, al final no lo va a explicar, pero él, que es un narrador de raza y con el que hemos hablado muchas veces sobre su obra narrativa, sus novelas, también ha escrito ensayo, es crítico literario y profesor, pues ahora deviene en poeta, quizá por aquello en fin, dar un poco de bálsamo al dolor, aunque en un principio no pensaba que estos versos vieran la luz. Lo han hecho en un poemario llamado Por un país desconocido, en la editorial Balduque de Cartagena, y él es Rubén Castillo, a quien ya saludamos. Hola Rubén, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Pues muy bien, encantado de tenerte con nosotros otra vez. Y en este caso para hablar de esta cuestión, de tu faceta como poeta, no sé si decir faceta, porque ya un poco en la introducción comentaba que ha sido algo casi a tu pesar, ¿no? Y algo, una incursión, decimos, que casi has anunciado que es muy poco probable que se vuelva a repetir, esto de hacer poesía. Espero que sí, muy poco probable, porque surgió la publicación casi por casualidad y nunca he escrito poesía. Ha sido mi primer intento, los primeros poemas, y difícilmente volveré al género. Lo mío es, como tú sabes, la narrativa. ¿Por qué haces este poemario? ¿Por qué escribes poesía? Porque esto son dos cosas distintas. ¿Por qué escribes poesía y por qué finalmente, cuando no pensabas darlo a la imprenta, pues reúnes todos esos poemas y dices, venga, pues los vamos a publicar? ¿Por qué lo escribí? No te podría decir. Fue una etapa un poquito compleja en mi vida. Estaba pasando por una situación emocional difícil y de repente me descubrí por las noches escribiendo en el ordenador unos textos que no eran prosa, no eran cuento, no eran novela. No sabía exactamente lo que eran, simplemente eran traslaciones, llevar emociones directamente a la pantalla a través del teclado. Jamás pensé en publicar ninguno de esos textos, me pertenecían a mí, eran mi intimidad y por tanto tenían que quedarse ahí. Pero el año pasado José Alcaraz y Pilar me comentaron, como editores de Balduque, que les gustaría sacar un texto mío. Lo leyeron muy generosamente y han accedido a publicarlo. Y solo por eso ha salido a la luz. Realmente no tenía pensamiento ninguno de convertirlos en un objeto público. Uh-huh. Oye, decíamos, la poesía es un bálsamo para el dolor, al menos así lo utilizas tú, ¿no? Sí, lo he intentado al menos. Por lo menos me sirvió como una operación de limpieza interior, de convertirme de sentimientos muy duros y muy calientes en un intento por lo menos de enfriar todos estos sentimientos en forma de palabras. La operación de convertir el dolor en palabras no alivia del todo, pero entre eso, la publicación y, como siempre, el paso del tiempo, pues supongo que se conseguirá ir limando esa sensación, esas sensaciones desagradables que provocaron en el poemario. Un bálsamo está por ver, pero quizá lo que sí parece constatado es que es ese canal de acceso casi exclusivo para la introspección, ¿no? Para la búsqueda, Sí. para explorar ese sentimiento personal que, según parece, no es posible en la narrativa, en la novela. En mi caso no lo ha sido. Yo en ninguno de mis proyectos narrativos, ni en mis cuentos, ni en mis ensayos, ni mucho menos en mis novelas, me he retratado, ni me he vaciado, ni me he incorporado yo como personaje. Pero en este caso sí. Mis obras anteriores, lo he comentado con algunos amigos, son novelas, son poemas, son cuentos. Pero en este caso soy yo. Es decir, es la persona que me quiera conocer a través de estos versos pueden meterse dentro de mí. Por eso elegí ese título de una cita de Flaubert, que decía que viajaba por dentro de él como por un país desconocido. Me pareció una cita muy atinada para representar lo que yo quería decir. En cualquier caso, esa supuesta incomodidad o impericia en el mundo de la lírica queda un tanto, en duda cuando uno lee los poemas de Rubén, porque en general, la crítica ha sido elogiosa y la lectura de este poemario no deja indiferente. Está
estás más pendiente, es una poesía más pendiente de lo que dice, de cómo lo dice, a pesar de ser una poesía culta, a pesar de ser una poesía en algunos casos casi hermética, ¿no? Pero no obstante se lee bien, es una poesía directa, es una poesía de narrador. Dicho esto, desde el respeto y casi como elogio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, en todo caso, no intenté en ningún caso escribir poesía. Yo no me planteé estos textos como objetos líricos. Eran simplemente formas de comunicarme. Yo quería en ellos comunicarme directamente con los lectores. En una novela o en un cuento tú les estás trasladando una historia, y en esa historia pues les ofreces peripecias, les ofreces enigmas, les ofreces amores, decepciones. Pero aquí yo quería que fueran sentimientos puros, y creo que lo que hace que estos textos sean tan aparentemente fáciles de leer es que cuando una persona los está leyendo los siente como suyos, se siente que retratan momentos emocionales de su propia vida. Y eso a mí no me costó mucho trabajo, porque yo aquí no me quise disfrazar de nada. Voy totalmente desnudo, y creo que cuando la lectora o el lector se enfrentan a ellos también desnudos, perciben que ahí hay un retrato de sí mismo, y eso favorece la cercanía entre autor y lector. Sublimar desde lo cotidiano, casi incluso llegando, dicen, al surrealismo, ¿no? Sí, pero se trata de ir quitando escalones por medio y lograr una comunicación lo más directa posible. Yo aquí quería hablarle directamente a los ojos y al corazón de los lectores. Ese era el proyecto. No me he preocupado demasiado, bueno, ni demasiado ni nada del aspecto estético. Es decir, no he ido cuidando el lenguaje, ni las metáforas, ni los encabalgamientos, ni toda esa artillería poética que yo valoro en tantos escritores a los que admiro. Yo quería que se quedase fuera. Yo pretendía que fuese esto simplemente pues 40 ventanas por las que asomar el rostro y que se me viera como soy realmente, y que la gente me pudiese contemplar de forma directa. De hecho, llegas a decir que como el verso es más corto que la línea del cuento, es más difícil camuflarse tras él. O sea, que lo utilizas casi como una trinchera, ¿no? Ese verso, ¿no? Por eso esa falta de artificio métrico, quizá, ¿no? Sí, es decir, pura y dura comunicación. Si lo he conseguido, desde luego me sentiré muy feliz, porque ese era el proyecto. Hablas también, porque esta poesía nace del dolor, ya lo hemos dicho, y como una especie de bálsamo contra ese dolor, o para ese dolor. Hablas también de las pequeñas muertes. Si creemos en que la muerte definitiva es la gran muerte, que eso habría que casi discutirlo, a veces liberación en muchos casos, pero esas pequeñas muertes, esas pequeñas cosas que se rompen en la vida y que ya no vuelven más, esas son a las que le das importancia en un momento determinado. Hay un verso que dice: el gran secreto es que morimos muchas muertes y que los demás solo conocen la última, la menos importante. Claro, y la menos dolorosa, porque de la última muerte tú no tienes constancia. Cuando atraviesas esa última frontera y te colocas al otro lado, da igual que creas que hay otra vida o que no la hay, es igual. Es decir, cuando atraviesas esa frontera, tú ya no eres consciente de nada. Pero las pequeñas muertes cotidianas, las decepciones, las tristezas, las traiciones, todo ese tipo de muertes terribles, incorporan un ingrediente tremebundo, y es que eres consciente de todas ellas. Tú tienes que sobreponerte a la traición, tienes que sobreponerte al dolor, tienes que sobreponerte a la frustración. A la muerte no te tienes que sobreponer, sencillamente cierras los ojos, te abandonas y te disuelves. Por eso decía que es la menos importante, en el sentido que es la que menos daño te puede hacer, porque ya no eres sensible. El resto de muertes te afectan porque te pinchan directamente en un corazón que piensa y que recuerda. O sea, que te planteas en esa encrucijada en la que nuevamente el existencialismo, el sentido de la vida, la soledad, que en fin es este camino que no sé si merece la pena vivirse, incluso por estas experiencias tan dolorosas, se cambiarían con gusto por evitarlas, ¿no? Sí, pero la vida hay que vivirla. La vida es, mientras no se demuestre lo contrario, lo único que tenemos, y hay muchísimas más cosas alegres y luminosas que cosas negativas y tristes. Lo que ocurre es que las tristes tienen el poder devastador de imponerse y de hacernos olvidar todo lo demás. La felicidad se olvida con una facilidad grande.
La tristeza no, la tristeza se te clava, deja siempre un pozo. Fíjate que cuando intentamos recordar momentos alegres, han perdido parte de su poder. Los recordamos con una especie de niebla melancólica, pero cuando intentamos recordar y recordamos momentos dolorosos, renacen con la misma pujanza que tenían el primer día. Y eso hace del dolor una fuerza casi omnipotente. Oye, este vómito poético, tú también lo has calificado prácticamente así, lo creo que lo haces en un par de Sí. meses. ¿Te ha ayudado luego y perdón por el símil, al tránsito digestivo? Porque hablas también de agrópila, de eso que echan las rapaces, que es una Sí, especie de bolo, pluma sí. y restos de digestión, ¿no? Las rapaces carnívoras. ¿Te ha ayudado después al objetivo que en principio habías cumplido? ¿Te ayudó en su momento al escribirlo? ¿Te ha ayudado después publicarlo? ¿O has visto que el remedio no pasa por este tipo de fármaco? Pues escribirlo no me ayudó mucho, porque, a ver, yo pensaba que sí, porque la idea que yo tenía de cierta poesía liberadora o catártica, como tú has dicho, era la función de poderte vaciar y olvidarte. Pero cuando al cabo de los meses volvía a los versos y releía una composición, me daba cuenta de que todo el dolor y todos los momentos y todas las palabras me recordaban con la misma nitidez la situación inicial. La publicación, creo y quiero pensar que me va a ayudar un poco a separarme un poquito más. El dolor es una escalera de bajada y también tiene que ser una escalera de subida. Y hay que ir peldaño a peldaño. Cada uno de esos peldaños te provoca dolor porque son difíciles, pero cuando llegas al último es cuando te das cuenta de que cada uno de los peldaños anteriores había que recorrerlo y merecía la pena porque al final llegas a la superficie. Luego yo no sé si Rubén es de los que critica las redes sociales, ¿no? Pero qué mayor exposición hacia el público a través de este tipo de vaciarse, ¿no? De expresarlo absolutamente todo. Sí. No, pero las redes sociales son muy mentirosas. Cuando te colocas en una red social, en Facebook, en Twitter o en cualquiera de ellas, estás creando un personaje. Tú te estás inventando un yo como te gustaría ser o como crees que los demás desean o piensan o quieren que tú seas, y respondes a esos estímulos, te vas creando un personaje. Al final sería muy interesante poder revisar todo lo que cada uno de nosotros ha colgado en redes sociales y comprobar hasta qué punto eso era lo que realmente pensábamos. El problema de las redes sociales es la inmediatez. Dices cualquier cosa y quizá 48 horas después piensas que es una tontería y te arrepientes. En el caso de un libro, de un poemario, de una colección de cuentos, esto no es así, porque tienes tiempo de pensar, de repensar, y hasta que se publica finalmente el proceso mental ha sido muy largo. La red social es aparentemente muy propicia para la confesión, pero hay que desconfiar mucho de ellas porque no son auténticas. Oye, en ese paseo por el país desconocido que es parte de tu interior, ¿te has encontrado con algo raro? Has dicho, anda, ¿quién es este? O a este señor no lo conozco, o este paisaje me es desconocido, o incluso ¿te ha dado Claro. algo, te ha dado miedo algo, o has encontrado Claro. una parte divertida que quizá no conocieras a pesar de todo el dolor? No, descubres cosas que no sabías que estaban ahí, dentro de ti y fuera de ti. Yo creo que hay una operación muy sencilla que yo se lo he comentado algunas veces a los lectores en las presentaciones, y es ponerse delante de un espejo y mirarse los ojos. Mirarte la mirada en el espejo. Parece una tontería y no lo es. Es decir, te quedas callado y te quedas mirando los ojos de esa persona que tienes delante, que es tú mismo, y piensas, ¿qué hay ahí? ¿Quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Qué me queda por hacer? No tienes que engañar a nadie porque es el espejo y eres tú. Pero yo creo que es una operación muy importante porque es también un viaje interior. No hace falta escribir poesía para pensarse. Basta algo tan sencillo como el espejo de nuestro cuarto de baño y 5 minutos de silencio. Y descubres todas las cosas positivas que hay en ti, también las negativas. Descubres ciénagas, pero también descubres paraísos. Y lo difícil es saber aunar todo eso y seguir adelante. Oye, otra cosa, alguien que pueda haber leído el poemario, que se acerque en un momento determinado a él, puede encontrar algunos poemas, algún poema en concreto,
casi como un experimento, ¿no? Formal, ¿no? Hay algunos poemas muy áridos en ese sentido. Esto está pensado, antes hablabas de que no has estado pensando en la artillería métrica, pero No, esto está pensado así, es que te ha salido así, ¿cómo lo debe entender el lector? En fin. pues mira, te cuento un secreto, te confieso un secreto. De los 40 poemas que hay en el texto, en este libro, Por un país desconocido, 38, 39 de ellos salieron tal cual. No le he cambiado después ni una coma, absolutamente nada. Me parecía que retocarlos o convertirlos en algo mucho más literario hubiera sido falsearlos. Solo uno o dos he introducido alguna modificación. Hay uno, que creo que es el que tú comentas, donde no hay ni comas, ni puntos, ni absolutamente nada. Es como una especie de río que fluye. Precisamente porque yo hablo de sangre que va cayendo por unos escalones, y esa idea de una catarata de sangre que va cayendo por una escalera me sugirió que debía hacerlo sin puntos, sin comas, sin ningún tipo de elementos visuales del idioma. Solo palabras, imágenes que fueran cayendo como caía la sangre por los escalones. Fue intuitivo, no lo pensé. Y el resto de poemas, en cambio, creo que son mucho más tradicionales, si lo podemos decir así, pero en ninguno de ellos hay ninguna operación literaria posterior. Este tipo de poemas son aquellos que luego un lector te da su versión o incluso un crítico hace un análisis del mismo y tú no te reconoces. Dices, pues lo veo bien, cada uno es libre de interpretar las cosas como quieren, pero no estaba yo pensando en eso cuando lo escribí. No, claro, normal, pero en ese juego participamos todos, porque también cuando nosotros leemos libros ajenos lo hacemos. Yo creo que está bien, y en la poesía todavía mejor. Cuando te lo dicen en una novela o en una colección de cuentos, pues te parece un poquito raro. Pero me he dado cuenta de que en el mundo del verso la interpretación es libre, tiene que ser libre, y es subjetiva y tiene que ser subjetiva. Hasta ahora todas las personas que han comentado en prensa o en radio el libro lo han hecho con mucha amabilidad, y me han revelado cosas en las que, como tú bien dices, yo no había caído, no había pensado, que no estaban en mi cabeza cuando yo lo escribí. Pero eso no quiere decir que a lo mejor no estuvieran en mi corazón, no lo sé, no es una operación consciente por mi parte. Yo sabía por qué escribía, pero luego el lector, la lectora tienen que interpretar, y eso creo que los convierte también en poetas. Uh-huh. Oye, ¿qué tránsito es el más difícil, el vital o cuando uno transita por el camino del dolor, el vital o el poético? Porque a veces parece que la creación poética es un acto solitario, ¿no? Pero quizá el transitar por el dolor, aunque parezca lo contrario, también lo sea, ¿no? Digo parezca lo contrario porque muchas veces hay desde profesionales que te ayudan hasta la gente que te quiere, pero al final uno dice, sí, eso está muy bien, pero nadie da con la tecla, esto es cosa mía, ¿no? No, claro. Yo recordaba una cosa que escribí en una de mis novelas, donde decía que hay un personaje de una novela mía, decía que hay gente que es como las boas, se tragan su presa y luego se quedan quietos haciendo la digestión. Cada uno digerimos los problemas de una forma. Hay quien lo hace de una forma muy rápida, muy eficaz, muy abrupta. Hay quien necesita mucho tiempo para rumiar y para neutralizar su dolor. Hay quien necesita ayuda de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras. Cualquiera de esos procesos es un proceso válido si le sirve a la persona. Pero lo que tienen en común es que siempre es terrible y es doloroso y es devastador, porque te deja jirones de piel. Cuando intentas sobreponerte a una desgracia o a muchas desgracias, te dejas parte de ti. Dejas tu tiempo, dejas tu alegría, dejas tu ilusión, dejas muchas cosas en el camino. Pero vivir consiste en seguir adelante con lo que te queda en la mochila, y en eso estamos. Hablas del dolor como una cuestión persistente que incluso se antepone a la alegría y que es más fácil de invocar, pero también estamos hablando de un momento pasajero, de esa instantánea, de esa imagen momentánea que posiblemente te pueda llevar al pesimismo, ¿no? A partir de una mayor punzada, de un momento de más dolor que evidentemente se termina disipando, ¿no? ¿Que puedes también un poco verte arrastrado por esa corriente? Es que cualquier dolor con minúscula es el dolor con mayúscula.
cuando atravesamos un momento en el que nos sentimos golpeados por la desgracia, tendemos a sentirnos la persona más desgraciada del mundo. Y aunque objetivamente no lo seamos, nuestra percepción del dolor siempre es apocalíptica. Y eso nos hace atravesar una situación además muy curiosa. Si los oyentes o tú mismo has pasado por algún momento tremendo, o un momento así de abatimiento, de hundimiento emocional, la salida más habitual es sentarte en un sillón y quedarte callado, tumbarte en una cama y mirar al techo. Es decir, operaciones en las que te metes dentro de ti mismo, no sales a buscar el sol, no te vas a la piscina a despejarte, no te pones una música alegre. Si tienes música triste, te pones música triste. Es decir, intentas perfeccionar ese dolor. Parece un acto masoquista y probablemente tenga ingredientes masoquistas, pero yo creo que es una buena forma de neutralizar el dolor pequeño y el dolor grande, que al final desde dentro son siempre el mismo. Es decir, meterte en el dolor es la única forma de poder aliviarlo. Es decir, solo el que está en el barco achicando agua se moja los pies, pero es el que mantiene el barco a flote. Aunque el lector se puede ver reflejado también porque es un paisaje común, ¿no? Lamentablemente estamos ante una singularidad que es compartida, ¿no? Sí. Todos hemos sufrido y todos vamos a sufrir más. Es una normalidad que debemos aceptar y que está ahí. Es decir, el ser humano va a atravesar momentos buenos, momentos malos y momentos que, como decía Antonio Gala, que ni fu ni fa. Bueno, pues el momento terrible es aquel que, por mucho que te prepares, siempre te deja una herida grande y la vamos a sufrir una y otra vez. Hay una canción de Jorge Drexler que dice: tu corazón sanará y volverá a romperse. Bueno, pues es así. Nuestro corazón sana y se rompe varias veces. Hay que intentar que cada una de esas recuperaciones la veamos como la definitiva, porque eso es lo que nos mantiene vivos. Oye, una cosa, ¿cómo está siendo la vida de este libro? Apareció hace muy poco tiempo, unos pocos meses, y ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo se está vendiendo? ¿Dónde lo podemos encontrar, por cierto? Pues está en las librerías, está en Murcia, está en Expolibro, está en Cartagena, en la Montaña Mágica, está en bastantes sitios, está en la web de la editorial Balduque, donde se puede conseguir, es muy fácil, se entra en Balduque, en la página web, y allí se puede obtener de una forma rápida y eficaz. Y me está dando muchas alegrías porque los amigos, en la mayor parte de los casos, no se atreven a preguntarme qué me ha pasado para estar así, porque son muy pudorosos y muy comprensivos, pero al mismo tiempo siento que están ahí poniendo el hombro por si en algún momento quiero agachar la cabeza y apoyar la frente allí. Sé que cuento con ellos, y eso siempre es una satisfacción, claro. Además tienes la gran ventaja, como le pasa a Superman, que puede ser Clark Kent cuando quieras, ¿no? En un momento determinado te vas al perfil que conviene, ¿no? O sea, ahora soy sincero, ahora voy de poeta y ahora pues vamos ya pues a la piel del narrador de la ficción, Claro. ¿no? No, pero escribiendo poesía eres siempre Clark Kent. ¿Ah, sí? Eres el hombre peatón, el hombre normal, el hombre con heridas, el hombre que tiene sus ganas de llorar de vez en cuando y que de vez en cuando sonríe para aliviarse. Las sonrisas también son buenas. Hace un par de días tuve una alegría tremenda. Me llamó Pedro Cano, el pintor, para decirme que si quería presentar el libro en su fundación el próximo viernes 13. Claro, eso para mí es una alegría, imagínate. Es decir, yo soy blanqueño como Pedro Cano. Desde muy pequeñito he visto los cuadros de Pedro Cano y lo admiro. Y claro, que ahora de repente todo un pintor como él, de resonancia nacional e internacional, me diga: oye Rubén, vente para acá, pues para mí ha sido una sorpresa y un orgullo para el que no tengo palabras, francamente. Eso será en la Fundación Pedro Cano de Blanca, eso es el viernes 13 a las 7 de la tarde, por un país desconocido. Oye, ¿estás ya con algo en prosa? No, de momento tengo 2 proyectos en marcha, que son 2 hijos pequeños que tengo, uno que tiene 5 años y otro que tiene 2, y te puedo asegurar que absorbe más que escribir el Ulises. Seguro. Además, cuando te he dicho en marcha ya es verdad porque andan los dos, o sea que te quedas detrás de uno y del otro, ¿no? Ahora además están en la fase que ya no paran. Ya, el que ya no da abasto soy yo de correr detrás.
Bueno, es un buen empeño también el sacar esos dos proyectos adelante, seguro que sí. Oye, ¿tienes el poemario a mano? No lo Esto, tengo. esto es un No lo atraco, tengo. pues que nos dejaras Ay, un poema, pero bueno, no lo en tengo. otra ocasión, la próxima vez que hablemos, Seguro, nos cuando queráis. nos lees un poema de este libro, Por un país desconocido, de Rubén Castillo, que ha publicado Balduque, colección de poesía en Cartagena, pues hace un par de meses, y lo tienen ustedes en las librerías. De manera que nos hacíamos eco de esta cuestión, hacíamos referencia de ello y les emplazamos también, si alguien anda por allí o le apetece, a esa presentación del libro el próximo 13 de mayo a las 7 en la Fundación Pedro Cano de Blanca. Rubén Castillo, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta siempre. Un abrazo fuerte para ti, adiós.